Mi nombre es Claudia López. Voy a tener el gusto de impartirles el curso de hoy. Les damos la más cordial bienvenida. Les agradecemos que nos estén acompañando y, bueno, a las personas que nos han acompañado durante todo el mes de junio. Ahora este es el primer webinar del mes de julio. Durante todo este mes también vamos a tener 4 cursos. El día de hoy es acerca de la DBO y bueno, les agradecemos que estén presentes. Vemos que ya tenemos bastantes asistentes, entonces vamos a dar un poquito más de tiempo para que terminen de llegar los que se inscribieron y bueno, les volvemos a agradecer que estén presentes. Les comentábamos desde la vez pasada, la ingeniera Marta, que tenemos un descuento en este mes con respecto a los equipos de HANA. Contamos con un 5% de descuento en todos los equipos, pero específicamente en los equipos especializados tenemos un 10% tanto en tituladores como en el espectrofotómetro. Vemos que ya hay algunas personas llegando. Tenemos a José Luis Urquieta, bienvenido. José Manuel Quesada, bienvenido. Juan Hernández, bienvenido. Karina Reyes, bienvenida. Juan Fernández, bienvenido. Muchísimas gracias por estar presentes. Ya tenemos bastantes asistentes, la verdad, y les agradecemos que nos sigan acompañando durante estas transmisiones en vivo. Igualmente esperamos que todos estos cursos les estén funcionando, les estén enseñando algo o les estén recordando ciertos temas que a lo mejor vieron durante su vida estudiantil o a lo mejor nos han escrito estudiantes que también les interesa. Entonces, eso también es una buena noticia para nosotros, que se estén capacitando desde que están estudiando. Diana López, bienvenida. Dayana, bienvenida. Perfecto, ya tenemos muchísimas personas conectadas. Entonces, pues vamos a empezar. Ok, bueno, me vuelvo a presentar. Soy Claudia López. Voy a tener el gusto de impartirles el curso del día de hoy, en el que vamos a hablar sobre la demanda biológica de oxígeno. Antes de empezar, quisiera recordarles lo que comentaba hace un momento. En HANA, en este momento en México, tenemos el 5% de descuento en todos los equipos de HANA, a excepción de los especializados, como son los tituladores y el espectrofotométrico. En estos dos equipos, en estos dos tipos de equipos, tenemos el 10% de descuento. Entonces, para las personas que están participando con nosotros durante el webinar pasado y este webinar, que tenemos registrada en la base de datos las personas que están asistiendo, que se conectan y que permanecen la mayor parte del tiempo en el webinar, les estamos otorgando ese descuento. Igualmente, como en todos los demás cursos, al finalizar del curso se les presenta una encuesta. Esta encuesta es únicamente para asegurarnos que estemos tomando de manera adecuada los cursos, que todos los temas que se tocaron estén claros. Solamente es para retroalimentación de nosotros y nos gustaría que nos ayuden a contestar esta encuesta porque es la manera que nosotros tenemos de mejorar nuestros cursos. Entonces, les pediría que sí nos ayuden a responderla. Y igualmente, si necesitan alguna constancia de que estuvieron en el curso, de que asistieron, necesitamos que esta encuesta esté llena y pues con la mayor
calificación posible, por así decirlo. El mayor porcentaje de respuestas correctas. Entonces, les agradeceríamos que participen con nosotros en este sentido. Y bueno, durante la transmisión, pues igual, si surgen algunas dudas, ya saben que por medio del chat, ustedes la pueden escribir y al finalizar el curso vamos a responder la mayor cantidad de preguntas posibles. Y si no nos alcanza el tiempo, principalmente, las respondemos vía correo electrónico. Ya saben que se las mandamos a todas las personas que preguntaron. Ok, bueno, una vez dicho lo anterior, ya podemos empezar ahora sí con el curso. Vamos a hablar sobre qué es la demanda biológica de oxígeno, el efecto que tiene la presencia de microorganismos en el estanque y un poquito más de temas que vamos a ir tocando. El objetivo de este curso es presentar qué es la DBO y la importancia de su medición en los estanques de criaderos de peces y mariscos. Algunos de los temas que se van a tocar el día de hoy es, pues, qué es la DBO, importancia de la medición de la DBO, cómo afecta la presencia de los microorganismos en los estanques y cómo se mide la DBO. Pero antes necesitamos asegurarnos de precisar un término que es de suma importancia para la demanda biológica de oxígeno. Este término es oxígeno disuelto. ¿Qué es el oxígeno disuelto? Bien, pues es la medida de la concentración de oxígeno presente en el agua, usando como una referencia el 100% de oxígeno que se encuentra en el aire. Este parámetro nos indica qué tan contaminada está el agua y con esto, si este medio es apto para albergar vida, ya sea vegetal o animal. Las principales fuentes de oxígeno disuelto son la reaeración, que es donde el oxígeno del aire se disuelve de nuevo en la superficie del agua, y la fotosíntesis, que esta es producida principalmente por las plantas, que es lo que más conocemos. Pero me gustaría saber si ustedes creen que haya microorganismos, bacterias, por ejemplo, que puedan producir oxígeno. ¿Me ayudarían a responder esta pregunta, por favor? Les va a aparecer en la pantalla. Únicamente es para interaccionar con ustedes, para seguir en contacto y que pues se haga amena esta presentación. Entonces, la pregunta es, ¿las bacterias pueden producir oxígeno? El inciso A es no y el inciso B es, pues sí, si pudieran producir oxígeno. Ok. Vamos a dar un poquito más de tiempo. Perfecto. Vamos a cerrar el sondeo, por favor. Y mostramos la respuesta, el porcentaje de respuestas. Ok, tenemos un 76%, gracias. Tenemos un 76% que opina que las bacterias sí pueden producir oxígeno y un 24% que opina que las bacterias no producen oxígeno. Ok, gracias por su participación. Les agradecemos mucho esta comunicación que tienen con nosotros. Entonces, vamos a revisar la siguiente diapositiva. Y bueno, decíamos que una de las fuentes importantes de oxígeno disuelto son las plantas. Sin embargo, en los medios acuáticos también existe el fitoplancton, incluidas las cianobacterias. Estas también son importantes en los estanques al producir oxígeno disuelto. El fitoplancton son organismos acuáticos que tienen la capacidad fotosintética de producir oxígeno y que viven en el agua y están dispersos. Y las cianobacterias son microorganismos capaces de realizar igualmente la fotosíntesis oxigénica
Entonces, aquí tenemos la respuesta a la pregunta anterior. Sí existen bacterias que son capaces de generar oxígeno. Normalmente nosotros sabemos que las bacterias o la mayor proporción de bacterias necesitan oxígeno para su supervivencia, pero hay otras que lo producen en su supervivencia. Y bueno, la cantidad de carbono transformado en materia orgánica a través de la fotosíntesis es químicamente equivalente a la cantidad de oxígeno disuelto que se libera en el agua. Entonces, vemos que esos microorganismos y el plancton son fundamentales para la producción de oxígeno disuelto en el agua. ¿Ok? Bien. Todos los organismos vivos necesitamos oxígeno para mantener un metabolismo, para nuestra supervivencia y para poder realizar nuestra respiración. Por este motivo, el oxígeno ha sido siempre una medida indispensable en los estudios de la calidad del agua, no solamente para nosotros que no somos acuáticos, sino también para los seres vivos que están presentes en el agua. Por lo general, los niveles altos de oxígeno disuelto indican una mejor calidad del agua. En cambio, si los niveles son muy bajos, será muy difícil la supervivencia de cualquier organismo. Es lo que veíamos en la diapositiva. Niveles altos de oxígeno disuelto, una mejor calidad del agua, y niveles bajos de oxígeno disuelto, será difícil la supervivencia de cualquier ser vivo presente en el ecosistema. Ok. ¿Qué es lo que pasa si el oxígeno disuelto está deficiente en el agua, en el ecosistema acuático? Bien, cuando el porcentaje de saturación de oxígeno es del 100%, el agua tiene una saturación igual a la atmosférica. Y pues esto es usado como un valor de referencia. Pero cuando este porcentaje es menor, es un indicador de que hay algunos microorganismos que están utilizando el oxígeno para oxidar la materia orgánica que está presente en el medio, y esto es con una tasa superior a la normal. Es decir, en el ecosistema en estudio hay un uso de oxígeno superior al generado por el metabolismo de las algas, que pueden crear episodios de anoxia, que también el fitoplancton veíamos que genera oxígeno disuelto, y las cianobacterias. Este hecho podría indicar un aumento en la concentración de materia orgánica en el agua, originada por el vertido de aguas residuales, pues ya sea al río, al lago, incluso al mar también. ¿Qué es la anoxia? La anoxia es la falta o disminución del oxígeno en las células, en los órganos o la sangre. Entonces, este déficit de oxígeno disuelto, debido a esta anoxia, puede causar la muerte tanto de la flora como de la fauna, y pues la reducción en el crecimiento de los huevecillos y larvas. Esto es importante sobre todo en el aspecto de acuacultura, en la industria de acuacultura. Entonces vemos que este parámetro es indispensable medirlo para poder llegar a una buena producción, ya sea de mariscos o de peces. Ok, ¿cuáles son las causas o las principales causas del déficit de oxígeno disuelto? Bien, los aumentos de la temperatura del agua, pues sí, el agua más cálida es capaz de disolver menores cantidades de oxígeno que el agua templada o fría. Y bueno, la materia orgánica, como el florecimiento de algas, desechos humanos o desechos de animales. La materia orgánica provoca el consumo de oxígeno disuelto en agua y que se creen olores y gustos desagradables. La materia orgánica que comúnmente se encuentra en los criaderos, en el aspecto o en la industria de acuacultura, puede ser
tanto nitrógeno y fósforo como resultado de la excreción de peces y restos de comida. Por tanto, la liberación de este efluente a ríos o lagos pues es rica en nutrientes y pues se produce durante el cultivo, el momento de extracción de los peces y al finalizar del cultivo de los mariscos o peces. Esta liberación del agua contaminada al el efluente es un impacto ambiental que posteriormente va a perjudicar ya sea en nuestros medios naturales como ríos, lagos o mareas. ¿Cuál es el efecto del déficit de oxígeno disuelto? Bien, los peces y la mayoría de la parte de vida acuática se asfixian por falta de oxígeno. Entonces, la concentración de oxígeno disuelto va a determinar el tipo y la cantidad de peces que pueden habitar ese ecosistema. Hay algunas especies de peces que no pueden sobrevivir en aguas con concentraciones menores a 3 partes por millón de oxígeno disuelto, que son la mayoría. Sin embargo, hay una minoría de especies que sí pueden vivir a concentraciones menores de 3 miligramos por litro o partes por millón. Un ejemplo de estos es la carpa, que es capaz de sobrevivir en aguas con un solo miligramo por litro de oxígeno disuelto. Entonces, mientras que a muchísimas especies nos afecta la baja concentración de oxígeno disuelto, hay seres que sí viven o que sí soportan esas bajas concentraciones de oxígeno para su supervivencia. Ok. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora sí vamos a entrar en la demanda biológica de oxígeno, pero antes me gustaría saber si ustedes creen que la demanda biológica de oxígeno está en función del oxígeno disuelto, que es el tema que acabamos de tocar hace un momento. La pregunta les va a aparecer en la pantalla. Ya saben, hay dos opciones y un circulito de lado izquierdo de cada una de las opciones. Olvidé decirles al principio, hay personas nuevas que necesitamos que nos ayuden respondiendo estas preguntas únicamente de interacción. Y si están en modo de pantalla completa, no van a poder responderla. Entonces, les pido que por favor cierren su modo de pantalla completa y que nos ayuden a responder estas interacciones. La respuesta 1, la opción A es sí y la opción B es no. Son parámetros sin relación alguna. Entonces, ¿ustedes creen que la DBO esté en función del oxígeno disuelto? Puede ser o puede no ser. Entonces, ¿me ayudan a responder, por favor? Y damos un par de segundos. Ok. Vamos a cerrar las preguntas. Y revisamos el porcentaje, por favor. Ok, tenemos un 94%, gracias, que sí piensan que la DBO está en función del oxígeno disuelto y un 6% que piensa que son parámetros totalmente diferentes. Gracias. Entonces, cerramos, gracias. Y pues sí, vamos a ver qué es la demanda biológica de oxígeno y con esto respondemos esta pregunta. ¿Qué es la DBO? Ahora que hemos revisado qué es el concepto de oxígeno disuelto, este parámetro, bueno, pues sí tiene relación en la demanda biológica de oxígeno. La demanda biológica de oxígeno es la cantidad de oxígeno que los microorganismos consumen durante la degradación de materia orgánica contenida en la muestra.
Es decir, es un bioensayo que tiene como uno de los propósitos principales medir la eficiencia de una planta de tratamiento de agua en la industria de tratamientos de aguas, en el que, bueno, tiene la función de medir la eficiencia de la planta de tratamiento de agua en la que se han determinado condiciones estandarizadas para realizar esta metodología. Los microorganismos a los que nos referimos en este término de demanda biológica de oxígeno pueden ser tanto aerobias como anaerobias, principalmente bacterias, como ejemplo, en bacterias tenemos a las pseudomonas, Escherichia, Aerobacter y Bacillus. Pero no nada más las bacterias, sino también los hongos requieren oxígeno para su supervivencia. Entonces, ¿qué son las bacterias aerobias y qué son las bacterias anaerobias? Las bacterias aerobias son los microorganismos micro que no podemos ver, que utilizan el oxígeno para su metabolismo. Las bacterias anaerobias, por el contrario, no requieren el oxígeno para su metabolismo, para su supervivencia. ¿Ok? Bien, revisemos ahora cuál es la importancia de la medición de oxígeno disuelto. Es importante mencionar que la DBO se mide tanto en el tratamiento de aguas residuales y para su posterior utilización en la industria agrícola, como también es importante en la industria acuícola para el criadero de peces y mariscos. En el sector de aguas residuales se debe tener específico cuidado, ya que un valor alto de DBO indica un valor alto de contaminación y primordialmente esta contaminación se debe a las bacterias que revisábamos en la diapositiva anterior, que la mayoría son patógenas. Si esta agua residual posteriormente se utiliza como agua de riego en la industria agrícola, pues el agua residual, si está contaminada con esos microorganismos patógenos y posteriormente nosotros los consumimos sin una buena limpieza, es probable que nos podamos enfermar porque pues estamos consumiendo esos patógenos. Entonces vemos que este parámetro es muy importante tanto en la industria de aguas residuales como en la industria de acuícola, de criadero de peces y mariscos. La importancia, bueno, pues una de las importancias ya se las mencioné, que a la larga pues es el cuidado de nuestra salud y también un aspecto importante es determinar el estado de la calidad del agua. Como mencionábamos, cuanto mayor cantidad de materia orgánica contiene la muestra, más oxígeno necesitan los microorganismos para degradarla y pues si hay más comidita, más materia orgánica, hay más microorganismos que puedan alimentarse de esto. Entonces, pues más contaminación del agua. Ok. ¿Cómo afecta la presencia de microorganismos en los estanques? Ahora vamos a la parte de los criaderos. Ya revisamos uno de los temas importantes en aguas residuales, pero bueno, vemos que también es importante en la industria acuícola. Decíamos que la DBO mide la cantidad de oxígeno disuelto consumido por microorganismos durante la degradación de la materia orgánica que está presente en el agua. Y bueno, esto puede alcanzar niveles por debajo de los necesarios para la supervivencia o la vida de muchos organismos en los estanques. Como decimos, no solamente existen las cianobacterias y el plancton, que son los microorganismos y organismos que generan el oxígeno disuelto, sino también encontramos las bacterias patógenas que mencionábamos. Y bueno, estos patógenos que son aerobios, primordialmente, son los que utilizan el oxígeno para la supervivencia y que al estar en conjunto o al formar
el ecosistema de los criaderos, esos microorganismos pues están naturalmente en el agua y son cantidades en el nivel de los millones y bueno, hacen que la cantidad de oxígeno disuelto presente en el agua se reduzca y que los peces o mariscos no tengan una suficiente cantidad de oxígeno para su supervivencia. Entonces, en pocas palabras, en este caso, si contamos con un nivel alto de microorganismos presentes en el ecosistema, en el criadero, estos microorganismos van a competir con los peces o mariscos por el oxígeno presente en el agua. Si los microorganismos estamos diciendo que están en el orden de los millones, pues obviamente les van a dejar menor cantidad de oxígeno presente a nuestros pececitos para que puedan supervivir. Y pues si no tienen oxígeno, van a, en el peor de los casos, van a morir. Y nuestra producción de, ya sea de peces o de mariscos, va a ser mínima o va a disminuir con respecto a lo que nosotros deseamos. Ok. ¿Cómo es que se mide la DBO? Ahora que hemos revisado la importancia de la medición de la demanda biológica de oxígeno, ya sea en la industria acuícola como en la industria de tratamientos de aguas, quisiera saber si ustedes saben o si hay una diferencia entre DBO y DBO5. La pregunta les va a aparecer en la pantalla de nuevo. Y bueno, la opción 1 es, opción A, es el mismo parámetro y opción B son diferentes parámetros. ¿Cuál es la diferencia entre DBO y DBO5? Ok, damos un par de segunditos. Perfecto. Vamos a cerrar el sondeo y revisamos muy bien, muchas gracias. Tenemos que el 68% dice que son diferentes parámetros y el 32% pues es la opción A, que es el mismo parámetro. Muchas gracias por compartirnos sus respuestas. Vamos a revisar. Ok, gracias. Decimos que la DBO o DBO5 es la cantidad de oxígeno consumido por microorganismos durante la degradación de la materia orgánica que está presente en el agua. Pero este es un proceso en el que hay una descomposición y esa descomposición varía según la temperatura y el tiempo, obviamente. Este análisis se realiza en forma estándar durante 5 días a 20 grados Celsius. La DBO es como tal la cantidad de oxígeno disuelto consumido por microorganismos durante la degradación de la materia orgánica y la DBO5 es el mismo término, simplemente se cuenta por 5 días. Hay una medición de oxígeno disuelto en el día 0 y hay una medición de oxígeno disuelto en el día 5. Por eso se llama DBO5, pero en realidad es la misma definición, únicamente cambia por el 5, que es el periodo de tiempo del análisis. Muy bien, vamos a revisar ahora sí cómo es que se puede realizar la metodología de DBO cómo se puede cuantificar la DBO. Una de las opciones es por producción de color con un test kit de pruebas químicas. Igual se hace un análisis de oxígeno disuelto. Sin embargo, esta metodología es muy subjetiva porque en este momento yo estoy viendo un color rosa, un poquito naranja, pero en vivo puede ser un color rosa totalmente o naranja totalmente. Entonces,
va a depender de la percepción de cada persona. Por por esta causa, esta metodología es muy subjetiva, no es muy exacta. El método más común, el más utilizado, es el método de Winkler, que es válido para agua de mar, agua dulce, pero no para aguas con mucha alcalinidad. En esta metodología se utiliza un frasco Winkler. Estos frascos, debido a la forma que tienen en la parte superior, no permite la transferencia de oxígeno fácilmente. Y bueno, esta es la metodología que les mencionaba hace un momento, que se realiza la medición de oxígeno disuelto en el día 0 y medición de oxígeno disuelto en el día 5. Y por último tenemos el método respirométrico. Este método es más exacto, pero es nuevo. La mayoría de los laboratorios aún no lo tienen, apenas se está conociendo. Y este pues equipo cuenta con un transductor que cuantifica las presiones y las traduce a dígitos. Y estos dígitos se muestran en la cabecita que tiene en la parte superior. Y bueno, esos dígitos se deben multiplicar por un factor que debe dar el fabricante, y posteriormente esta multiplicación se debe comparar con una tabla que también debe dar el fabricante. Con eso se obtendría la referencia de DBO. Ok, vamos a pasar ahora a un diagrama de flujo para que muestra cómo es que se realiza la medición de oxígeno disuelto, pero antes me gustaría saber si ustedes creen que en México hay alguna norma que regule la medición de demanda biológica de oxígeno o de VO5. Les pido otra vez que me ayuden a responder. Ya les está apareciendo en su pantalla. La opción A es sí, la NMX A028. Y la opción B es no, este parámetro no está regulado en México. Vamos a dar un par de segundos. Ok, ya llevamos bastante porcentaje, entonces vamos a cerrar el sondeo, por favor, y revisamos las respuestas. Ok, tenemos un 85% de respuestas que sí, existe una norma, y un 15% que piensa que no existe una norma o que este parámetro no está regulado en México. Muy bien, muchas gracias. Y vamos a continuar con el diagrama de flujo para esta determinación. Gracias. Y pues sí, la norma que regula esta medición es la NMX AA028 de 2001. Y esta norma, a grandes rasgos, porque puede haber varias modificaciones o varias modificaciones que se le pueden realizar, es la siguiente. En el día 0, pues se toma la muestra, se prepara tanto la muestra como un inóculo. El inóculo es la siembra en el agua de microorganismos, de una población de microorganismos que nos va a asegurar que se está realizando la absorción de oxígeno. Este inóculo nos va a funcionar como blanco y pues la muestra. Entonces, se toma la muestra, se prepara tanto la muestra como el inóculo y posteriormente se les mide a los dos el oxígeno disuelto para posteriormente mandarlos a incubación durante 5 días, que decíamos de VO5 a 20 grados Celsius. Estos 20 grados Celsius es principalmente porque es la temperatura óptima de la mayoría de los microorganismos para su crecimiento. Posteriormente, transcurridos estos 5 días, en el día 5 justamente se mide de nuevo el oxígeno disuelto
tanto a la muestra como al inóculo. Si nosotros estamos midiendo oxígeno disuelto con un medidor que además de medir oxígeno disuelto también nos da la DBO y otros parámetros relacionados al oxígeno disuelto, pues ahí acabaría nuestra metodología, únicamente registrar el dato y listo. Pero si nosotros únicamente contamos con un equipo que nos mide la DBO, perdón, que nos mide el oxígeno disuelto, entonces hay que seguir y realizar la siguiente ecuación, que nos indica que la DBO5 en miligramos por litro es igual al oxígeno disuelto en miligramos por litro medidos en el día 1 menos el oxígeno disuelto en miligramos por litro medido en el día 5. Y bueno, suena muy sencillo, pero pues sí conlleva bastante preparación, sobre todo proporcionar las condiciones óptimas para el crecimiento o el desarrollo de los microorganismos que están presentes en nuestra muestra. Ok. Continuamos con la siguiente diapositiva. Además de la DBO, con ayuda del oxígeno disuelto, también se pueden obtener otros parámetros como la OUR, que es la tasa de consumo de oxígeno y nos va a indicar la velocidad a la que los microorganismos utilizan el oxígeno, por lo que se considera que es un indicador de la actividad biológica. Este parámetro nos va a indicar que si hay altas concentraciones de consumo de oxígeno, nos va a proporcionar o nos indica una alta actividad biológica y bajas tasas de consumo de oxígeno nos indican baja actividad biológica. Esto es importante, por ejemplo, en las instalaciones de tratamientos de aguas, las tasas de consumo de oxígeno se utilizan para controlar el rendimiento de las unidades de proceso. El análisis se basa, pues, en la serie de mediciones de oxígeno disuelto durante un periodo de tiempo, como veíamos anteriormente con la DBO. Y otro parámetro que también es dependiente del oxígeno disuelto es la SOUR, que es la tasa específica de consumo de oxígeno, que nos describe la cantidad de oxígeno utilizado por los microorganismos para consumir 1 gramo de alimento y se informa como miligramos por litro de oxígeno utilizado por 1 gramo de materia orgánica por hora. Este parámetro pues también lleva un tiempo. Es importante la medición de este parámetro cuando se compara un sistema acuático con otro o, por ejemplo, se mide la actividad biológica de un torrente para un estudio. Ok. Y bueno, esos parámetros son algunos de los dependientes del oxígeno disuelto. Y bueno, en HANA contamos con 3 equipos que nos dan estos 4 parámetros, tanto oxígeno disuelto como la DBO 5, la OUR y la SOUR. El primer equipo, el HI 98193, es un medidor igual de oxígeno disuelto, igual como los otros dos. Sin embargo, tanto el HI 98193 como el HI 98198 son equipos portátiles que se pueden llevar a campo. En cambio, el HI 5421 es un medidor que es totalmente de mesa, no es portátil y pues sí es principalmente para análisis en laboratorio. La diferencia entre los medidores portátiles HI 98193 y 98198 es el tipo de medición que realizan o la técnica en que se realiza esta medición. El 98193 es un medidor de oxígeno disuelto común,
en el que se utiliza una membrana con electrolito de relleno y que con esta membrana o con esta sonda polarográfica se va a medir el oxígeno disuelto y con esto los diferentes parámetros de BO5, la OUR y la SOUR. Y en cambio, el HI 98-198, la sonda no es normal como la anterior. Esta sonda es, o esta medición, perdón, es por medio de luminiscencia. La sonda va a emitir rayos LED que van a identificar el oxígeno presente en las muestras y una vez que la sonda identifica este oxígeno, lo va a transmitir al equipo, lo que nos va a dar los dígitos que nosotros esperamos. Y bueno, el medidor de mesa, el 5421, es igual una sonda polarográfica que utiliza su membranita normal, membrana de teflón o PTFE, y con un electrolito de relleno, el cual pues nos va a ayudar a la detección de oxígeno disuelto. Vamos a recapitular los temas revisados el día de hoy con un video que nos muestra, pues sí, nos va a recapitular tanto los temas como nos pone un ejemplo de cómo se va a realizar la medición de oxígeno disuelto. Sí, pero antes quisiera recordarles el descuento que tenemos en HANA, el 5% de descuento en todos los equipos, excepto los equipos especializados, tanto tituladores como el espectrofotómetro, en los que hay el 10% de descuento. Entonces, si llegaron hasta acá, quiere decir que merecen su cotización con el descuento proporcionado. Les recuerdo, ese descuento es únicamente válido durante este mes, entonces pues sí hay que aprovecharlo. Ahora sí, vamos a ver un videíto acerca de el tema que se revisó hoy, bueno, todos los temas que se revisaron hoy. Entonces vamos a proyectarlo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video nuevo de HANA Instruments. En esta ocasión hablaremos de un parámetro sobresaliente en el análisis de agua. La demanda biológica de oxígeno es un parámetro importante cuando se trata de determinar la calidad del agua, en lugares como ríos, lagos, lagunas o efluentes, incluso en aguas residuales, sin importar la industria de la que provenga. Esto se debe a que se puede encontrar una cantidad considerable de microorganismos aerobios, que son los microorganismos que requieren el oxígeno para su supervivencia y que se alimentan de la materia orgánica que está presente en estas aguas. La demanda biológica de oxígeno se expresa en miligramos por litro y mide la tasa de oxígeno consumido de los microorganismos, especialmente bacterias, hongos y plancton presentes en las muestras de agua, a una temperatura establecida y durante un periodo de tiempo determinado. En HANA contamos con diferentes equipos que nos permiten medir este parámetro tan importante. Sin embargo, hoy hablaremos del HI 98-193, que es un medidor de oxígeno disuelto que incluye numerosas funciones específicas y automatizadas. Este medidor está diseñado para ofrecer resultados de laboratorio y una alta precisión en las condiciones industriales más duras, para la determinación de oxígeno disuelto y parámetros relacionados con este, como la DBO, la tasa de consumo de oxígeno y la tasa específica de consumo de oxígeno, OUR y SOUR por sus siglas en inglés. Por definición, la DBO es la cantidad de oxígeno usado por los microorganismos para metabolizar los compuestos orgánicos degradables. La OUR es la velocidad a la que los microorganismos utilizan este oxígeno. Y la SOUR es la cantidad de oxígeno requerida por los microorganismos para consumir 1 gramo de materia orgánica en 1 hora. Estos tres parámetros miden cómo los microorganismos presentes en aguas utilizan oxígeno a medida que consumen alimento.
Esto significa que a valores altos existe una alta actividad biológica, mientras que a valores bajos indica una menor actividad biológica. Todas las medidas que se realizan con este equipo se compensan automáticamente en temperatura. Este instrumento contiene un software integrado para calcular la DBO, la OUR y la SOUR, sin necesidad de hacer ningún cálculo. Enseguida se explicará cómo se mide la DBO en este equipo. La DBO es una prueba que se realiza en un periodo de 5 días, tomando la medida de oxígeno disuelto en el día 0 y en el día 5. Los datos que se toman en el día 0 se guardan en el equipo y con esto se determina la demanda biológica de oxígeno. El día 0 se empieza por configurar el parámetro DBO en el equipo. Para tener un control de la determinación, se debe tener un blanco, al cual se le agrega un inóculo o semilla de microorganismos aerobios, al que también se le realiza la cuantificación. Enseguida, se coloca la sonda de oxígeno disuelto bien calibrada en el frasco donde se tomará la medición. Y en el medidor se pulsa la opción Añadir nuevo y enseguida se abrirá la pantalla de parámetros de DBO, donde se debe especificar el nombre del frasco, el tipo de muestra, el volumen del frasco, el volumen de la muestra y el volumen del inóculo. Cuando hemos terminado de ingresar estos datos, se debe presionar Save para guardarlos, ya que estos son los valores iniciales de oxígeno disuelto, así como la temperatura, la presión y la salinidad en el frasco especificado. Se retira la sonda de la muestra y se cubre el frasco. Este procedimiento se repite para cada muestra que se tenga, incluyendo el blanco o semilla al que se le han inoculado microorganismos. Después, se enjuaga la sonda con agua purificada y todos los frascos se almacenan en una incubadora o en una estufa a 20 grados centígrados durante 5 días. En el quinto día, se sacan los frascos de la incubadora y con la sonda de oxígeno disuelto calibrada y colocada en el frasco donde se desea medir la DBO, desde la pantalla de medición de DBO, se pulsa Compute para que el equipo calcule la DBO de esta muestra. Si desea ver los detalles de algún registro, selecciónelo y pulse Más. Utilice las flechas de navegación para seleccionar el frasco cuya DBO desea evaluar y pulse Evaluar DBO. Y es así como el HI 98193 puede evaluar la DBO en cualquier tipo de muestra. La DBO es un parámetro muy importante para la determinación de la calidad del agua en cualquier tipo de muestra, lo que lo hace un requerimiento importante. Esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que les haya agradado el video. Les pedimos que por favor le den like y nos sigan en nuestras redes sociales. Los esperamos en nuestros próximos videos. Hasta la próxima. Ok, ya que vimos, recapitulamos todo lo que se vio el día de hoy y se especificó un poquito más a detalle la medición de DBO, vamos a ahora revisar un medidor, uno de los que presentamos. En este caso va a ser el medidor de mesa de laboratorio, el HI 5421. Ya está prendido para ahorrarnos un poquito de tiempo. Entonces, les mostraba o les mencionaba la sonda polarográfica, en este caso es esta. Ya he colocado yo una membrana de oxígeno disuelto con su electrolito que nos ayuda a detectar el oxígeno disuelto. Y bueno, en la pantalla vamos a poder ver la fecha y la hora, el parámetro que estamos midiendo, oxígeno disuelto. En este momento está estable. En la pantalla nos muestra el porciento de saturación del oxígeno disuelto y en la parte inferior vamos a poder ver la última calibración que fue el día de hoy, antes del webinar, la presión atmosférica en milímetros de mercurio y en el otro lado tenemos la temperatura y bueno, las funciones. Olvidé mencionarles que la celda polarográfica cuenta con el sensor de temperatura,
está integrado en la sonda. Permítanme un momento. Es este puntito de metal que se ve. Este es el sensor de temperatura, con lo que se van a poder compensar las mediciones de oxígeno disuelto. Revisemos la función a lo que nos referimos el día de hoy. Presionando Mood, vamos a encontrar, si queremos medir, vamos a encontrar las opciones para medir oxígeno disuelto, DBO, OUR y SOUR. Entonces, pues en este momento, pues lo único que podemos hacer es el oxígeno disuelto. Y nos está diciendo en la pantalla que está estable. Tenemos un 112.3% de saturación en el ambiente. Está calibrada, como les mencionaba. El día de hoy se realizó la calibración. Se puede calibrar a 2 puntos, tanto a el 100%, que fue la calibración que se le realizó hoy, como al 0%, que pues se necesita una solución para calibrar al 0% de oxígeno disuelto. Así como este medidor tiene estas funciones y la misma calibración, y esta sonda polarográfica es muy similar el medidor portátil HI 98193, que es del que se hablaba en el video, y el HI 98198 cuenta con las mismas funciones, únicamente cambia la sonda. Y bueno, ahora sí, ya que revisamos, ya recapitulamos, ya revisamos este equipo, vamos a la sección de preguntas. Quisiera saber, bueno, vamos a revisar cuáles son las preguntas que nos han mandado. Vimos que hay personas que nos están viendo desde El Salvador. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos. Los esperamos en todos los webinars que restan. Ok. Dice Mauricio Bedón que sí se necesita calibrar el equipo para determinar la incertidumbre. El equipo cuenta con una resolución y una exactitud. Entonces, no hay como tal una incertidumbre que calibrar. Permítanme un segundo. Gracias. Ok, entonces, la incertidumbre, no necesitamos calibrar el equipo para tener una incertidumbre. El equipo cuenta con un intervalo de medición de oxígeno disuelto, pues del 0 al 100% en porcentaje de saturación, y en concentración en miligramos por litro es de 0 a 28.6, de 0 a 28.6. Y perdón, el porcentaje de saturación es de 0 a 600% de oxígeno disuelto. En miligramos por litro es de 0 a 90 partes por millón o miligramos por litro. Ese es el intervalo en el que nos va a medir el equipo. En este caso, el de mesa HI 90, que diga el HI 5421. Moisés nos decía que si la DBO y la DBO5 son diferentes, pues veíamos que la DBO5 es el mismo término, pero contando el tiempo, que normalmente son 5 días. Entonces, esa es la diferencia, únicamente es el tiempo, el 5. Ok.
A ver, Sergio Contreras nos pregunta que si los equipos de medidores portátiles de DBO son in situ o... ¿Dónde estaban? Permítame un segundo porque perdí la pregunta. Bueno, no son en situ, el oxígeno disuelto sí puede ser en situ, pero la DBO, como veíamos, sí necesita 5 días, por lo que más bien necesitamos un ambiente específico para su determinación, sobre todo por la temperatura y el tiempo. Algo importante que se debe mencionar es que para determinar la DBO5 se puede tomar la muestra tanto en botellas o frascos de plástico o de vidrio y llevarla a posterior análisis donde se va a medir el oxígeno disuelto y donde se va a incubar. Es importante que la medición de oxígeno disuelto del día 0 se realice antes de 24 horas del momento en que se tomó la muestra. Les mencionaba, no es muy importante el material del recipiente en donde se toma la muestra, pero sí es importante que se realice la medición de oxígeno disuelto del día 0 antes del día siguiente. Ok, Jaime Rodrigo nos pregunta, ¿es necesario calibrar las ondas de lectura de oxígeno disuelto? Sí, la calibración nos va a ayudar a tener lecturas exactas. Entonces, pues sí, para asegurarnos que estamos obteniendo valores exactos, sí es muy recomendable la calibración. Y bueno, la calibración va a depender del uso siempre, ya sea en oxígeno disuelto, en pH, en conductividad. La calibración siempre va a depender del uso que le den al medidor. Ok. Elisa Ramírez nos pregunta sobre las constancias. ¿Es necesario que por favor nos escriba o que en el chat nos indique que quiere constancia para poderla recibir? Por favor. Ok. Vamos a ver una pregunta más. Julio César nos pregunta que qué microorganismos se utilizan como blanco. En realidad, como vimos en el video, ya hay unos como tabletitas que pues son contenidos de microorganismos. Principalmente son aerobios, obviamente tienen que requerir el oxígeno para su supervivencia. Entonces, no tenemos en específico cuál es el microorganismo que está contenido en esas tabletitas, pero ya existen estos como reactivos para el inóculo. Nos pregunta Luis Díaz que cuándo es recomendable recalibrar. Les mencionaba hace un momento que eso es dependiendo del uso que le den a los equipos. Ok, son bastantes preguntas, no las vamos a alcanzar a responder todas, pero a todos se les va a mandar el cuestionario, bueno, pues todas estas preguntas con todas las respuestas por correo electrónico, los tenemos registrados y bueno, les agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy. Los esperamos en la siguiente semana con un webinar muy relacionado a este tema.